Quiero compartir con usted mi opinión. Normalmente, cuando estamos en campaña electoral, los actores empiezan a hablar de la juventud y buscan temas para identificarse con la juventud, sobre todo porque se viene diciendo con frecuencia que son los que definen los procesos electorales y que requieren la atención de las políticas públicas. Pero esas políticas públicas en muchas ocasiones son genéricas y no marcan las diferencias entre regiones y entre etnias. Costa Rica es un país que tiene diferentes etnias indígenas, tiene 8 y tiene 24 pueblos que requieren atención diferente en esos jóvenes, que requieren oportunidades diferentes en esos jóvenes y que las políticas públicas deberían estar muy concentradas a desarrollarlos no solamente en su educación, donde hemos hecho un esfuerzo, pero que todavía hay pendiente mucho más que hacer, sino que también deberíamos estar muy atentos a que pudieran desarrollar sus emprendimientos y que el desarraigo de sus zonas no sea el camino que tienen que tomar después de haberse graduado en una universidad. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Humanos, cercanos, vulnerables, históricos. Este es un año clave para Costa Rica, un bicentenario que llega en un momento de grandes retos y oportunidades. Repasamos la historia con sus protagonistas y vemos hacia el futuro. La primera palabra a partir del 8 de abril en Canal 8. En Fútbol al Día, nuestros comentaristas Diego País, Jacqueline Álvarez, Leo Sandí y Diego Obando te traen de lunes a viernes lo último del fútbol nacional e internacional, porque el fútbol es hoy. Además, entrevistas con los mejores invitados que nos mostrarán el panorama completo en la cancha. Los equipos en Costa Rica, yo sí lo dije porque salí de ahí. Porque es diferente, hay paciencia para trabajar. Hay mucha presión, se maneja mucha presión, ya cuando se gana un torneo. No es mediático. Agente polémico, por cierto. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Así que esto es Fútbol al Día. Quédate en el 8. Costa Rica es una sociedad que se ha desarrollado en el marco de la diversidad étnica. Algunos piensan que Costa Rica es uniforme en la conformación de sus etnias y su gente. Hoy he considerado imprudente e importante invitar a dos jóvenes que son de Talamanca, que son bribrís, y que nos van a acompañar no solamente para saber qué pasa en la comunidad indígena, sino también para conocer qué pasa con los jóvenes profesionales y la gente que se forma en nuestras comunidades indígenas. Para eso, tengo hoy aquí con nosotros a Arlene Layán Hernández, de 28 años, indígena bribrí, del clan Tuaricuac. ¿Está bien pronunciado? Sí. Tuaricuac. Estudiante de Gestión en Recreación y Turismo de la Universidad Nacional. Y también nos acompaña Duarco Villanueva Blanco, de 27 años, indígena bribrí, del clan Turihuac, licenciado en Derecho y abogado especialista en Derecho Notarial y Registral. Arlene, Duarco, un placer tenerlos aquí en Noches sin Tregua.
Placer para nosotros también estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Parece si brindamos por nosotros, por nuestros indígenas, por Talamanca, por Costa Rica, por todo. Salud. 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 Se habla mucho de las comunidades indígenas en nuestro país y poco saben muchos costarricenses del tema. Y los que más oportunidades reclaman son los jóvenes que están en ese espacio intermedio entre los adultos que han padecido históricamente una separación del Estado y esa otra sociedad que ustedes han tenido mayor oportunidad de conocerla yendo a las universidades. Duarco, si tuvieras que hacer un análisis general de lo que viven los jóvenes que se gradúan y profesionales indígenas, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las cosas positivas, negativas y las que deberíamos estar cambiando? Bueno, primeramente, para que tal vez entendamos, ¿verdad?, de nuestra cultura y etnia de Costa Rica, hay que aclarar, ¿verdad?, que en Costa Rica hay 24 territorios indígenas, 8 etnias, ¿verdad? Muchas veces las personas no saben y cuando uno charla o conversa con ellos, desconocen totalmente el tema. Tu pregunta tal vez va en dos sentidos, mi respuesta, ¿verdad?, para poder responderla. La primera sería las oportunidades que tienen los jóvenes indígenas para poder acceder a la educación superior, ¿verdad? Estar en Talamanca, la brecha pues histórica, ¿verdad?, de oportunidades en cuanto a universidades, en cuanto a recursos de la misma, llámese internet, libros, de ahí ha sido, o sea, es muy escasa, es muy difícil prepararse. Hay que venir a la ciudad, estar un cierto tiempo de años y posteriormente volver a la comunidad. Pero una vez que uno llega a la comunidad, entonces uno se queda y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Soy profesional, tengo tal carrera, pero cuando uno quiere emprender verdaderamente, no encuentra las armas, las oportunidades para poder desarrollarse. Mi caso es uno de ellos. Yo soy, bueno, abogado, ejerzo la profesión liberalmente, pero a mí que tal vez he estudiado, me cuesta salir adelante, desarrollarme. Ahora una persona que no ha estudiado, ¿cómo hace, verdad? Y vos ejerces en Talamanca. En Talamanca, exactamente. Eso por una parte. Bueno, lo bueno es que uno como profesional trata de aportar a la comunidad en el área que uno se graduó o ejerce la profesión. Tal vez esa es la parte buena de poder estudiar. En el caso tuyo particular, Arlene, estás estudiando en la Universidad Nacional Gestión en Recreación y Turismo. Da la impresión de que es una carrera que en Talamanca podría tener mucha oportunidad, a sabiendas de Manzanillo, a sabiendas de Puerto Viejo y a sabiendas de que tiene un gran potencial que no hemos explotado como país para todavía motivar más el turismo en Talamanca. Pero esos problemas que plantea Duarco, ¿son los mismos para todos los jóvenes o aún son mayores para una mujer en Talamanca? Bueno, primero que todo, Isashkena, ¿verdad? Orgullosamente indígena bribri. Pues sí, nosotros, bueno, la oportunidad de estudiar esta carrera en la universidad nos proyecta como mujeres emprendedoras, y digamos, traer como las raíces de nuestras madres, porque generalmente la mayoría de las mujeres son jefas de hogar. Entonces, con esa carrera, bueno, principalmente nos ayuda a emprender proyectos turísticos y sanos a la naturaleza. Pero en cierto caso sí nos cuesta, digamos, un poco más la salida de nuestras casas, porque muchas veces, digamos, nos toca
qué sé yo, llevar como al mando a muchas cosas de la casa. Ahora, la motivación para estudiar nace de ustedes. Hay un incentivo de los padres en Talamanca para que salgan, para que busquen oportunidades. Algunos jóvenes están permanentemente en la comunidad indígena y no quieren salir. ¿Cuál es la motivación que puede sentir un joven como ustedes para salir y educarse? ¿Los empujan sus padres como sucede en la mayoría? ¿O es simplemente el contacto que como jóvenes tienen ustedes en sus comunidades con gentes de otras latitudes, con gentes de la ciudad, que les hace ambicionar crecer intelectualmente, o hacia dónde va esa motivación? Pues es de todo un poco, ¿verdad? Pero principalmente es de ahí, querer crecer personalmente, poder, habiendo tanta escasez, digamos, en un cantón como Talamanca, como las comunidades indígenas, es poder desarrollarse y dar una mayor calidad de vida a la familia y hasta a los vecinos, ¿verdad? Porque uno ayuda muchas veces hasta a los vecinos, ¿verdad? Esa es la motivación, y personalmente porque qué más satisfactorio que poder aportar a la sociedad con conocimiento, con poder llevar diferentes procesos y de la mejor manera, ¿verdad? Eso es desde mi punto de vista. Pero ya existe una de los padres que... les pregunto porque en ocasiones los padres, en cualquier circunstancia, quieren que sus hijos tengan una mejor vida que la que ellos han padecido. Pasa igual en la comunidad bribri, donde los empujan a ustedes a prepararse, a ilustrarse, para no pasar las mismas penurias, las mismas actividades y seguramente también el aislamiento que la sociedad en general le provoca a la población indígena de Costa Rica, que supera los 100.000 habitantes. Bueno, sí, yo pienso que generalmente es el empuje, así como usted le dice, de nuestros familiares, y de que no vayamos a pasar lo mismo que ellos, o que aprovechemos más bien las oportunidades que se nos presentan. Qué sé yo, ahora los colegios están cerca de los pueblos indígenas, antes no estaban, entonces ellos apoyan, digamos, a que, bueno, ahí está el colegio cerca, vaya. Y aparte de eso, digamos, hay que reconocer que, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo estudié los 6 años del colegio con beca, ayuda social. Entonces, eso me motivaba muchísimo personalmente, para continuar. ¿Estuviste en un colegio profesional? De Talamanca. De Talamanca. El más grande. Ajá. ¿Y qué sacaste ahí como especialización? Agroecología. Agroecología. Sí, ese es mi técnico profesional. Ahora, ustedes son muchachos que son una excepción dentro de la comunidad indígena de todo el país, porque de esa comunidad que supera los 100.000 habitantes, solo el 8% son profesionales, o solo el 8%, como en el caso de ustedes, se ha preocupado por ser profesional. ¿Qué compromiso tiene el profesional después de graduarse? En el caso particular de ustedes de Talamanca, pero me imagino que deben conocer a otros muchachos de otros pueblos indígenas. ¿Hay un compromiso de retornar a sus lugares de nacimiento, a su comunidad, y buscar desarrollarla? ¿O hay muchos que se desarraigan y ante la carencia, como vos lo planteabas ahora, Dualco, de oportunidades, prefieren irse de su tierra y olvidarse un tanto de la comunidad? ¿Cómo es la reacción de la mayoría de esos jóvenes que se gradúan? Bueno, yo creo que es un poco de ambos, ¿verdad? El pensamiento cultural bribri-cabécar es muy colectivo. ¿Qué quiere decir colectivo? Que siempre se va a pensar hacia el bienestar de la comunidad, del pueblo, del territorio. Entonces, efectivamente, muchos estudian, vuelven y aportan de la mejor manera a la comunidad, ¿verdad? Pero no es mentira también que de muchos, al ver esa necesidad de no encontrar trabajo, oportunidades para poder emprender, se tiene que, no es
que quiera irse de la comunidad, es que el arraigo es provocado del mismo Estado por no tener las herramientas para poder quedarse en la comunidad, ¿verdad? En el territorio. Entonces, no es tanto que se quieran ir, es que no les queda de otra, porque también hay necesidades personales que suplir, ¿verdad? Esa es, digamos... Y las aspiraciones profesionales. También, perfectamente, y poder seguir desarrollándose universitariamente. Claro, nadie, digamos, como vos, como abogado, o vos como graduada en turismo, va a querer de nuevo volver a Talamanca para sembrar y producir plátano. Lo que andan intentando es una actividad más acorde a esa educación. Diferente, que nos pueda generar ingresos, que quede ahí mismo, en el territorio, sí. Bueno, tal vez así como lo planteas de sembrar, pues desde ese punto de vista sí, de volver al campo, ¿verdad? Y tener diferentes productos, pero tal vez no vivir de ellos, ¿verdad? Ese es el tema, no sobrevivir, no depender de la venta de esos productos para poder mantener a su familia. Ese es el punto. Ahora, las comunidades indígenas tienen problemas de recursos para la inversión en la educación, imagino, si me corrigen. En el caso particular tuyo nos contabas de beca en el colegio, pero digamos en la universidad, tenés beca en la Universidad Nacional, pero en el caso tuyo particular estudiaste en una universidad privada. O sea, también hay un esfuerzo de recursos de tus padres para que vos estudiaras Derecho, abogacía. Ese es uno de los temas fundamentales por los cuales los indígenas de nuestro país no estudian, o tiene que ver también con las dificultades de trasladarse, con las dificultades de centros educativos cercanos, o es el tema de la carencia de recursos. Para mí es el tema de la carencia de recursos y aparte el traslado. Porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo no podría estudiar si no tengo beca, porque mis padres, digamos, no pueden suplir mis necesidades en la universidad ni pagar las materias. Entonces, y bueno, yo que he estado, bueno, en esa sede, en Sarapiquí, he visto que muchos estudiantes, bueno, ingresan, pero se regresan. Entonces, pero a la universidad les aporta, pero ellos tal vez no aprovechan, o el traslado se les complica, digamos, de dejar a las amistades, dejar a los amigos en Talamanca por la lejanía, más que todo. Pero Aline, fuera de cámaras te hacía el comentario y te lo hago ahora en cámaras. ¿Por qué, si sos de Talamanca, en Sarapiquí? Suena más largo ir hasta Sarapiquí que ir a Heredia. ¿O por qué no hay un sitio más cercano en la Universidad Nacional, o es que la carrera solo se imparte en ese centro universitario? ¿A qué se debe que tengas que trasladarte desde Talamanca, desde el norte, desde el sur del país, un cantón del sur, con un cantón que es limítrofe con el norte, con Nicaragua? ¿Por qué? De lado a lado. Bueno, primero que todo, porque esa oportunidad, bueno, en ese campus me abrieron las puertas. Primero que todo, entonces era una carrera que pues yo quería, y pues hasta el momento es la única que tiene esa carrera actualmente. Y también es que nos cuesta mucho, por ejemplo, la UCR no la da y está en Limón. Después está la UNED y tampoco la da, entonces la UNED sí nos queda más cerca, pero por el tema de la señal de internet, nosotros no podemos estudiar en la UNED. En Talamanca, no podrían hacerlo. Porque ocupamos 100% internet para entregar trabajos en línea, tutorías en línea, todo en línea. En cambio, digamos, la presencialidad que uno recibe acá en Sarapiquí es totalmente diferente, porque uno está acá. Pero digamos ahora, en el caso de alrededor de la pandemia y la matrícula, aún estando en la UNA y en Sarapiquí, ocupas internet también, porque me imagino que ya lo presencial está siendo limitado y tenés los mismos problemas. Sí. O sea, y en Talamanca, que en el centro hay buen internet, porque estamos hablando, Duarco, del segundo cantón después de San Carlos más grande de este país. O sea, el internet no existe en algún lugar específico, o es que no existe en todo el cantón prácticamente. Bueno, el internet que llaman celular
para que haya un buen flujo que se mantenga, tiene que ser en la cabecera del cantón, Bribri, o en la zona costera, que es Puerto Viejo, Cahuita, donde llaman lo que es denominado 4G. En el resto y en algunas otras comunidades que también hay 4G, pero lo que es el internet de hogar o de algún otro tipo, ese es casi nulo, ¿verdad? Por no decir total. Y es una problemática, porque y la brecha se ha hecho más grande con esto de la pandemia, porque todas las personas, tanto que estudiaban en un centro privado como público, tienen que conectarse, ¿verdad? Y también las privadas, las personas que asisten a las universidades privadas, que son también un buen tanto, no es que tampoco, ¿verdad?, tienen todas las facilidades. Son personas que estudian y trabajan, ¿verdad? Que si no hubiera pandemia, trabajan todos los días, de lunes a viernes, y los sábados en la madrugada, a las 2 de la mañana, agarran buseta para venir a la ciudad a estudiar y devolverse 5 o 6 de la tarde otra vez, ¿verdad? Y llegar el domingo y medio descansar los que pueden y otra vez el lunes la faena, ¿verdad? Pero con lo de la pandemia, yo creo que es una realidad muy fuerte y que verdaderamente el Estado tiene que intervenir, ¿verdad? Ahora que ustedes se trasladaron de Talamanca acá a las instalaciones de aquí de Jordan en San Pedro de Montes de Oca, ¿cuánto tardaron en trasladarse en bus? 6, 7 horas. De alrededor de 6 horas, porque digamos, era madrugada y mañana, el fluido vehicular no es el mismo que en hora pico, pero bien. No hay buses a todas las horas. Exactamente, tampoco. Pero normalmente son 6 horas, pero ahí de 6 horas usted puede, en un viaje, cuando yo estudiaba aquí, yo duré hasta 12 horas para llegar. Sí, 32 en ocasiones con un accidente o con una taponía de mucho tráiler. 12 horas sentado en un bus, a nadie se lo deseo, ¿verdad? Esa experiencia. Sí. Y ya en el caso particular tuyo, Arlene, de lo que estás estudiando, ¿sentís que ya te falta poco para terminar y sentís que va a ser fácil ubicarte en tu trabajo en la zona de Talamanca o por lo menos en Limón, cercano a tu comunidad? ¿O sentís que vas a tener o tenés la ambición de un proyecto, de un emprendimiento personal, donde también vamos de nuevo a los recursos, ¿verdad?, que son tan difíciles en nuestra banca estatal para esos pequeños emprendimientos? Sí, bueno, mi idea es esa, retornar a mi comunidad, emprender, porque la universidad ahora nos prepara para emprender, para hacer proyectos. La idea es, bueno, tal vez por falta de equipos, de equipamientos, pero yo pienso que empezando como haciendo pequeños tours y cositas así, beneficiar, hacer un turismo comunitario, para que las familias se beneficien. Y bueno, en Talamanca, territorios indígenas, hay mucha demanda de turismo. Eso te iba a preguntar, porque vos estudiando turismo ya con la técnica que da la academia y conociendo tu cantón Talamanca, y sabiendo el potencial que tiene en el marco del turismo, ¿qué recomendaciones o qué visualizás que se puede explotar más allá de esas playas que hacía referencia de Puerto Viejo, de Manzanillo? ¿Qué otras actividades ves vos que tienen un gran potencial y que nuestras autoridades, sea el ICT o las autoridades de gobierno, no están mirando? La cultura, artesanías, tranquilidad, vamos a ver, armonía, trabajo con la naturaleza. Yo pienso que eso no se está explotando, que la mayoría de personas llegan como a las costas, pero quieren cambiar o darle un giro a esas visitas. Entonces yo pienso que aprovechar que el territorio indígena está ahí. ¿Y no se hace nada en relación a eso? ¿No hay muy poco proyectos? Hay muy poco. Bueno, sí llegan, las personas turistas sí llegan, pero hay muy poco apoyo, yo pienso. Y la infraestructura en un cantón tan grande, que comentaba cuando estuve en Talamanca, recientemente me comentaban de la dificultad, por ejemplo, para poder sacar el plátano o algunos productos agrícolas, pues eso también de alguna manera afecta la posibilidad de acceso a ciertos centros turísticos o a ciertos lugares turísticos del cantón.
Tal vez para secundar un poco antes a la compañera, Costa Rica está posicionada como un país, un turismo natural o ecológico, ¿verdad? Lo ideal sería darle un valor agregado y de ponerle lo cultural, ¿verdad? Pero además de los territorios, también de Limón y Talamanca tiene una diversidad gastronómica muy grande, ¿verdad? Para ofrecer. Esa parte tampoco se ha sido explotado, ¿verdad? Por un lado. Y efectivamente, Talamanca es muy grande, pero los accesos son muy difíciles, ¿verdad? Hay personas que para sacar productos o para llevar turistas, ¿verdad? Es una gran organización, entonces muchas veces el costo de trasladar a las personas, llevarlas hasta cierto punto, que se suban a un bote, trasladarlas en bote y posteriormente trasladarlas en otro vehículo, se vuelve muy oneroso también, ¿verdad? Entonces es como equiparar, ¿verdad? Que haya mejores infraestructuras, puentes, caminos, hasta la conectividad, ¿verdad? Porque hasta el extranjero le gusta, está bien, van a la naturaleza, pero también les gusta estar conectados, ¿verdad? Sí, para seguir de cerca sus negocios, sus trabajos en Europa, en Estados Unidos y estar en forma tranquila disfrutando de Talamanca. Exactamente. O así mismo también para hacer las reservas, porque muchas personas llegan allá y como por falta de señal, no sabemos que van a llegar a tal lugar, entonces ellos no pueden hacer sus reservas porque no hay ninguna información de que no hay señal en el lugar donde van o algo así. ¿Y qué les dicen las autoridades, por ejemplo, municipales o de gobierno en referencia al Internet? Les hago la consulta porque hay un fondo de recursos para el desarrollo del Internet, Fonatel, que es un fondo de telecomunicaciones que está gordito, que hay buena cantidad de dinero. Y mucho a veces depende de las políticas públicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el poder impulsar el desarrollo. Tenemos la expertise del ICE, que podría ser fundamental, pero entiendo que en muchos casos las municipalidades no hacen los reglamentos ni hacen el diseño apropiado en su cantón para la distribución y la posibilidad de tener Internet. ¿Que conocen algo ustedes al respecto de por qué es tan malo el sistema de Internet o el servicio de Internet en la zona? Bueno, sobre la municipalidad, estuve revisando un poco la página antes de venirme y no vi, al menos yo, ningún reglamento atinado a esto, ¿verdad? El acceso a Internet y las telecomunicaciones a esto. Pero sobre este fondo que habla usted, sí se hizo una licitación, el cual el ICE ganó. Es un proyecto que está para establecerse, para llevar Internet y 4G a las comunidades indígenas hasta el momento, ¿verdad? Las asociaciones, tanto la CABECAR como la Bribri, han estado trabajando fuertemente en eso, porque hay también cierta población que se resiste, ¿verdad? Por lo cultural y un poco, digamos, viene a ser lo mismo, lo conservador se resiste. Entonces, eso ha atrasado tal vez un poco, ¿verdad? Pero ahí está en marcha el proyecto. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras.
Hola, soy Jaime Bailey. Los invito a verme aquí en Canal 8 Multimedios de Costa Rica, todas las noches a las 11 en punto, comentando lo que pasa en el mundo, repasando las noticias y tratando de analizarlas. Nos vemos todas las noches a las 11 en punto, aquí en Bailey, Canal 8 Multimedios Costa Rica. También a lo interno de las comunidades indígenas hay choques en relación a la incorporación, qué sé yo, a la sociedad costarricense en general, y hay gente que quiere mantenerse aislada. Pues no tanto aislada, ¿verdad? Porque yo creo que hay como un mix ahí de una transculturización, ¿verdad? Nosotros nacimos ahí, crecimos ahí, creemos mucho en la cultura, en diferentes situaciones, pero también viene ahora esta otra parte, ¿verdad? Que el estudiar, el salir, nos dan otra perspectiva tal vez de lo que es pues la sociedad en sí, ¿verdad? Entonces... porque el Internet puede, como ha hecho una aldea global a muchos países en el mundo, también puede interferir en esa cultura particular del indígena. Pero evidentemente hay muchos hermanos indígenas que son muy reacios, ¿verdad?, a este tipo de cosas, y tampoco lo señalamos, ¿verdad?, porque no es un señalamiento, simplemente han crecido con otro pensamiento de vida, ¿verdad? Entonces son muy reacios a estos temas y muchas veces no hay una sensibilidad o información sobre estos temas, ¿verdad?, sobre la importancia. Muchas veces viene, bueno, sí, vienen esto, pero ¿qué significa, verdad? Bueno, significa que pueden ver oportunidades para estudiar, para poder emprender, para poder estar comunicados con el mundo, ¿verdad? Y desde la perspectiva que se habla en las urbes del nivel educacional, en esa perspectiva que hace Duarco referencia, Arlen, tiene que ver un poco la falta de educación, la falta de acceso a primaria, secundaria de la comunidad indígena, o lo que prima es el aspecto cultural que quieren mantener. Yo pienso que es mantener más que todo la cultura, porque, digamos, educación ya hay, digamos, hay bastantes... Hay un nivel aceptable. Sí. Entonces, pero yo pienso que es más que todo para mantener la cultura. En el viaje que hice, que Dualco nos atendió allá, yo recuerdo que a un compañero tuyo le dije yo que bien que había llegado a la reunión que teníamos, y él me dijo, sí, duré 2 horas y media, 3 horas. Y yo pensé que era ida y vuelta, no, era solo de bajar de una comunidad a llegar a Bribri, al centro de Talamanca, 3 horas. A mí me parecía que era mucho tiempo, y cuando dije que me parecía mucho tiempo, alguien dijo, los que estaban en el grupo, de los muchachos, no, Claudio, hay compañeros que duran 6 días en llegar a Bribri. ¿Es eso así? ¿Es tan complicado en algunas latitudes de Talamanca transitar para llegar al centro, o fue una broma, o cómo funciona? ¿Es realmente tan complicado llegar al centro? No, efectivamente es así. Talamanca es un cantón muy grande y el territorio abarca más o menos 45.600 hectáreas, más o menos. Hay comunidades demasiado distantes, ¿verdad? Y tal vez nosotros aquí estamos hablando un poco de las comunidades tal vez más céntricas, pero hay comunidades que verdaderamente tienen hasta necesidad de electricidad, ¿verdad? O no reciben, no tienen... Agua potable. Agua potable también. O la alimentación requerida, tanto niños como adultos, ¿verdad? Eso es una realidad, ¿verdad? Y atención de salud, ni qué decir. Sí, todavía, ¿verdad? La Caja ha hecho grandes esfuerzos, ¿verdad? Hay que reconocer, por tratar de llevar a esas comunidades lo que es el tema de salud, pero todavía falta, ¿verdad? No es que ya falta seguir impulsando ese tipo de actividades con más fuerza.
Arlene, ¿y vos cómo ves ese tema del traslado y la complicación de las distancias? Pensando en tal vez sea una visión, algunos dirían que hasta machista, pero pensando en que siempre las mujeres están mucho más atentas a sus hijos, a las enfermedades de sus hijos, y las responsabilidades de la mujer a veces son mayores y le privan más de oportunidades. ¿Sucede igual en las comunidades indígenas? Bueno, perdón. Yo pienso que no nos, digamos, tenemos el chance, la oportunidad de salir, de comunicarnos, ¿verdad? De crecer también como mujeres totalmente independientes. Pero hay muchas jefas de hogar. Hay muchas jefas de hogar, sí. ¿Por abandono o porque los hombres han salido del territorio? ¿O cuáles son las condiciones en que quedan como jefas de hogar? Pues sí, bueno, primero, por un primer punto, yo creo que, digamos, en lo que es el tema cultural, la mujer Bribri Cabécar tiene una gran trascendencia, ¿verdad? Yo creo que como sociedad en ese punto somos un poquito más inclusivos, ¿verdad? Interesante. Porque es un tema es un tema, digamos, cultural de herencia, que sería muy bonito practicar o dialogar en otro momento. Entonces tiene una gran trascendencia. Quienes forman y crían a los niños son las abuelas, ¿verdad? Los papás, en el buen sentido de la palabra, los papás trabajando, la abuela se queda, le da la enseñanza a los niños. Entonces es de suma importancia, ¿verdad? Pero con el pasar de los años, efectivamente, al no haber oportunidades laborales, pues la mujer ha tenido una gran trascendencia, mucho más. ¿Por qué? Porque los jefes de hogar o el compañero de hogar tiene que trasladarse a otras comunidades para poder traer sustento a su hogar, ¿verdad? Porque si no, no hay forma de poder proveer. Ahora, estamos con el tema también de la tenencia de tierras. Vos como abogado, como conocedor del tema de las leyes, prácticamente es un poquito menos del 7% del territorio nacional, 3.350 kilómetros cuadrados que son definidos como parte de los 24 territorios indígenas, pero muchas de esas tierras no están saneadas, están ocupadas por gente no indígena. ¿Eso provoca mayores conflictos todavía en las comunidades para su integración? Bueno, cada territorio, ¿verdad?, tiene sus diferentes complicaciones y diferentes necesidades. Al menos Talamanca, Bribri, el problema de tierras no es tanto. Sí hay, digamos, problemas en el cual el Estado tiene que intervenir, indemnizar o sacar a las personas, pero hay otros territorios, como en el tema de Salit, Chinaquichá, que quedan al sur del país, sí es un tema grave, ¿verdad?, irrelevante. La inacción o la omisión del Estado al no poder recuperar las tierras para los pobladores indígenas ha provocado grandes conflictos, ¿verdad?, hasta violencia. Entonces, dependiendo en la comunidad indígena que las dificultades o necesidades van a ser diferentes, pero el tema de tierras es trascendental en algunos territorios más que en otros, pero sí es un problema muy, muy serio, ¿verdad? En el caso de los límites que los establecen los seres humanos y las fronteras las establecen la naturaleza, pero los límites que establecen los seres humanos, en la frontera entre Costa Rica y Panamá encontramos, tanto del lado de Talamanca como del lado de Panamá, encontramos indígenas. La comunidad indígena de ambos lados se siente, Arlene, diferente, se ven como panameños y costarricenses o se ven como una sola comunidad. Se nota la diferencia, porque aunque vivamos en el límite, pero sí totalmente es diferente la cultura de ellos a la de nosotros. Por ser un pueblo indígena diferente. Sí. Pero en la interrelación que tienen unos con otros. No hay problema. No hay problema, no importa
si estás del lado de Panamá, si estás del lado de Costa Rica. En algunos casos sí, en algunos casos sí hay problemas, pero digamos, si las familias que viven cerca tal vez puede que le den un pedacito de terreno para que puedan vivir, entonces se convive bien. Si ellos se están metiendo, digamos, sin permiso alguno, entonces ahí pues sí hay problema. Leía yo, y aquí me corregís en la pronunciación de algunos de los nombres, el 20%, en un país que nosotros tenemos aproximadamente un 20%, 24% de pobreza. Pero en los pueblos indígenas, por ejemplo, es alarmante. En los Cabécar hay un 94,3% de pobreza. Prácticamente toda la comunidad es pobre. Nagave, el 87%. Los Broram, 85%. Los Bribís, prácticamente un 71%. Brunca, 61%. Los Malecus, 43,3%. Chorotega, 3,5%, Huetar 34,2% de pobreza. ¿Por qué cambia tanto, digamos, de los Huetar a los Cabécar el nivel de pobreza? ¿Encuentran ustedes, han estudiado el tema, encuentran por qué esa relación tan distante o el alto grado de pobreza, inclusive en la zona de ustedes, los Bribris, con un 71% de pobreza? Bueno, tal vez, al menos yo no he estudiado o no he encontrado ningún estudio por qué la diferencia. Lo que sí te podría decir, digamos, es que tal vez el término de pobreza, cuando hacen este tipo de encuestas o todo este tipo de cosas, está ligado mucho a un concepto económico, ¿verdad? De lo que la persona tiene en su hogar. Okay. Y para, digamos, nosotros los pobladores indígenas no es un sistema económico, porque está bien, yo no puedo tener un televisor o una radio en la casa, pero yo tengo que comer, la persona siembra, produce, entonces no es que se está muriendo de hambre, se está comiendo. Entonces yo creo que ese tipo de información, de estadísticas, sí hay que revisarla, ¿verdad? Porque el concepto está muy ligado a lo económico. Y a una vida muy occidentalizada. Exactamente, ya. Entonces, tal vez si se adaptara el término, podrían arrojar otros datos. De que hay diferentes necesidades, sí las hay, ¿verdad? Eso no es un secreto, pero sería bueno que se revisara ese concepto a la hora de ir a las comunidades. A medir las comunidades en cuanto a pobreza. ¿Opinas igual vos? Sí. ¿Y pensás que hay algunas servicios del Estado que son más fundamentales que podrían ayudar dentro del marco de esa nueva interpretación que dice Duarco que debemos hacer? No una nueva, sino una correcta interpretación de qué es pobreza y qué no es pobreza para el indígena. ¿Hay algunas de los servicios del Estado que pudieran ser determinantes para ayudar significativamente a disminuir esa pobreza vista desde la visión indígena? Sí, por ejemplo, yo siempre he pensado en el INA. El INA es una gran oportunidad para que las personas se capaciten, para que vean que, digamos, que existe, pues que ellos mismos pueden sobrevivir de una manera emprendiendo proyectos, para que esas estadísticas no se vean así, de que es pobreza extrema, ¿no? Porque todos estamos trabajando, todos estamos comiendo, todos estamos, pero sí, por ejemplo, yo pienso que el INA debería participar un poco más en los territorios indígenas, en temas de proyectos, en temas de emprendimientos, en temas de cultivos. Y se organizan, en el caso particular de ustedes en Talamanca hay una organización de los ciudadanos bribris en relación a exigir esa presencia de la institucionalidad del gobierno en por lo menos el caso de Lina que nos estás planteando. Sí, por ejemplo, bueno, yo trabajé un buen tiempo con las mujeres indígenas de Chocolate, Acumuita. Ellas se organizaron para llevar un proyecto agroforestal, como qué árboles sembrar, para el aprovechamiento de madera. Entonces el INA reaccionó muy bien y muchas personas de la comunidad participaron. Entonces yo pienso que sí se puede organizar bien, los grupos para pedir este tipo de ayudas, más que todo para... Ustedes están en la edad de 27, 28 años, o sea,
podríamos decir que están en la categoría esa que se utiliza hoy de millennials, aquellos que cumplieron la mayoría de edad en el siglo presente, en el siglo XXI. Esa es la definición más sencilla. Cuando ingresan a las universidades, vos a la Universidad Latina, vos a la Universidad Nacional, encontraron un desconocimiento de los contemporáneos de ustedes, de esos jóvenes, en relación a qué representa el indígena, de dónde venían. Tuvieron que instruir a muchos compañeros para que comprendieran muchos de los temas que ignoraban en relación a las poblaciones indígenas. ¿Tuvieron ustedes algún choque cultural al momento de venirte vos, ya sea Sarapiquí o algunas clases que pudiste haber recibido en la Universidad Nacional en Heredia, o vos aquí cercano a la universidad tuya en San Pedro? Cuénteme un poco de esa primera vivencia. Y me imagino que ya habían salido, que ya habían venido a la zona urbana, pero ¿hubo algún choque cultural con esos jóvenes que ciertamente son millennials, pero eso no quiere decir que exista una categoría, que yo odio esa definición de millennials? Me parece que yo también fui joven en algún momento y todos éramos muy diferentes aún teniendo la misma edad, y creo que en este caso particular es importante llamar la atención de que es muy posible que, siendo contemporáneos, haya diferencias en la visualización del mundo y de la incorporación a una sociedad, como el caso particular de ustedes o de los compañeros, en la comprensión de algunas circunstancias muy particulares de sus creencias, de sus relaciones, que tal vez algún compañero no comprendiera. Bueno, en mi caso, digamos, muchas personas creen o satanizan la universidad privada, ¿verdad? Ajá. Son muy escépticos y creen que los que van ahí van a estudiar y listo, no se interesan por muchas cosas, ¿verdad? Para mi sorpresa no fue así, ¿verdad? Gran parte de mis compañeros, o la mitad por ahí, son muy comprensibles con el tema. Conocían mucho, digamos, conocían que existían población, o habían tenido relación con población indígena, con estas comunidades, a como había otros que son muy reacios a este tipo de temas, ¿verdad? Hasta el punto de que les molestaba, ¿verdad? O que no les gustaba que hablaran del tema. Pero efectivamente sí hubo gran sensibilidad, por dicha, en el tema. El pensamiento del que habla usted, esa diferencia, sí la había, pero no tan clara, digamos. El sistema, tal vez, en lo que usted, la forma de comer, en la forma de hacer las cosas, en el arraigo, y para mi sorpresa también, que yo me topé a muchas, o tuve compañeros de zonas rurales, ¿verdad? Y para mi sorpresa, no son, o sea, también teníamos las mismas vivencias, las mismas situaciones, ¿verdad? Y no eran de comunidades indígenas, ¿verdad? Ese arraigo, esa forma de vivir, esa forma de tratar a la familia, esa forma de expresarse, del vocabulario, también lo tienen las personas que vienen de zonas rurales, no solamente de territorios indígenas, ¿verdad? En el caso tuyo, ¿recordás algo en particular que sintieras que era una barrera o era algo que había que superar para poderse integrar o que te integraran? Ajá. No, bueno, entrando a la universidad, el tema de los grupos, porque no nos conocíamos, ¿verdad? Entonces, cuando nos hicimos grupo ahí, ¿verdad? Con los compañeros, algunos pensaban que tal vez uno no tenía la capacidad para desarrollar trabajos de investigación, usar la computadora, así un sinfín de cosas. Que venía de la edad de piedra, pensaba. Sí, entonces, pero no, ellos se sorprendieron más bien de que, porque uno estudió en el colegio técnico, ¿verdad? Entonces uno ya sabe manejo de muchas cosillas, entonces se sorprendieron más bien de que uno supiera ciertas cosas, porque ellos seguramente piensan eso, bueno, vienen de allá, quién sabe cómo será la educación. Acá abajo de la montaña, no saben nada. Sí, exacto. Pero no hubo así tanto un choque cultural porque es una zona rural, entonces todos... sí, a diferencia tuya.
La tuya sí era una zona más urbana. Exactamente, porque yo no me imagino, digamos, la sede en Heredia de la Universidad Nacional y uno indígena, ¿verdad? Ahí ya es más diferente porque son muchas personas blancas y entonces ahí sí. No, y es que hay una gran ignorancia de pensar histórica en nuestro país, que inclusive cuando nos queríamos diferenciar de Centroamérica, muchos hablaban de que Costa Rica no existía población indígena, inclusive hemos tenido que hacer un gran esfuerzo en nuestro país para llamar a conciencia a los ciudadanos de que sí hay poblaciones indígenas, porque alguna gente plantea de que esa es la gran diferencia del proceso de desarrollo democrático de nuestro país, que no habían indígenas, y siempre han existido indígenas en nuestro territorio. Sí, claro, desde mucho antes de que se cumpliéramos estos 200 años, que estamos a punto de cumplir, antes de eso. Desde antes de eso ya estábamos aquí. Y tal vez sea una sorpresa para algunos o para otros no, pero digamos, la gente se interesa también mucho en lo que es la cultura. Cuando uno viene a la capital, estudia hasta tantos años, le pregunta, se entusiasma, se ilusiona, preguntando de todo el tipo de cosas, ¿verdad? Cómo vive uno, cómo el pensar, todo este tipo de cosas. Pareciera mentira, ¿verdad? Creo que yo creo que se ha satanizado ese mucho concepto de que las personas tampoco no se interesan, la población costarricense, de las culturas, pero sí hay muchas personas, ¿verdad?, que se interesan y que hasta van a ayudar a aportar a las comunidades. Ahora, tal vez porque el mundo ha evolucionado dichosamente en esos aspectos y ustedes jóvenes tratan con jóvenes, pero ¿sienten ustedes alguna diferencia cuando tienen que tratar con adultos? O, por ejemplo, cuando comentan con sus padres cómo vivieron ellos la relación indígena con el resto de la ciudadanía en el país, ellos les comentan alguna diferencia particular. Dicen, no, qué bien que ustedes, cuando yo estaba pequeño era otra cosa. No sé, ¿cómo les comentan en las familias esas experiencias? Porque me imagino que cuando ustedes regresan a la comunidad, también hay mucha inquietud de la familia, qué sé yo, sobrinos, primos, gente menor que ustedes, de que les cuenten cómo es estar en San José, cómo es convivir con gente de otras latitudes, para muchos que todavía no han salido de Talamanca. Bueno, una experiencia tal vez, era con mi abuelita. Ajá. Mi abuela, ella tuvo la oportunidad en esa época de estudiar, ya sacó el 6º año, digamos, tiene una ortografía, por cierto, envidiable, mejor que yo, y dice que ella en esa época y la generación de ellos en esa época, en las escuelas les prohibían hablar el idioma, ¿verdad? La lengua indígena bribri o las otras. Y bueno, en ese tiempo que también cierta parte eran de monjas, ¿verdad?, que fueron la Iglesia Católica que comenzó, ¿verdad?, con ese tema de educación. Sí castigaba muy fuerte el hablar el idioma. Entonces, eso provocó que en cierta medida gran cantidad de la población indígena dejara de hablar el dialecto, ¿verdad?, o el idioma indígena, ¿verdad? Entonces... Sí, por una obligación, una necesidad de incorporación. Exactamente, pero impuesta, ¿verdad? Sí, impuesta totalmente. Esa es una experiencia, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos temas. El tema lingüístico es un tema que el Estado debe tomar, ¿verdad?, acción para que no se llegue a perder la lengua. En el caso tuyo, ¿tienes alguna experiencia alrededor de esto? En nuestro caso, bueno, mis papás sí terminaron también la primaria, nada más, primaria completa. De ahí ya no pudieron estudiar más porque tenían que buscar cómo trabajar, cómo sobrevivir. Entonces ellos pues dicen que fue muy difícil, estudiar fue muy difícil y que la familia... ¿Es grande tu familia, Lynn? Sí, bueno, somos cinco hermanos. Ajá. Sí. Entonces mi papá dice, bueno, que en el caso de los hermanos, solo 2 tuvieron la oportunidad para salir a estudiar y el resto quedaron en la casa, digamos, trabajando. Entonces, que ahora se les da la oportunidad es a todos. O sea, hay una diferencia, que antes tal vez los papás, tal vez 1 o 2 apoyaban a que salieran a estudiar y ya el resto tenían que trabajar. ¿Y qué opinas vos como abogado de la ley de autonomía de los pueblos indígenas?
¿Le has entrado? ¿La has ojeado? ¿La has estudiado? Bueno, ¿O les han dado el larguito? Más o menos, es que tiene que ser una ley integral, ¿verdad? Bueno, ahorita no, hasta el momento no tengo entendido que no hay ningún proyecto de ley, el que estaba fue archivado. Exactamente. Ese, evidentemente, no he tenido la oportunidad de leer ese proyecto de ley, pero el Estado debe meter la mano aquí fuerte en una ley de autonomía de los pueblos indígenas. Lo que ese sistema de asociaciones ya no responde a las necesidades de los pueblos indígenas. Por una cuestión de presupuesto, por una cuestión de profesionales, por una cuestión de que se rige mediante la ley de Dinadeco, ¿verdad? Que, por darte un ejemplo, en dado caso, apelan la asamblea, puede quedar acéfala la asociación, y en ese momento, ¿quién defiende a las comunidades, verdad? A la población. Además que en un territorio como el Bribri hay una asamblea, cuesta alrededor de 7 millones de colones, ¿verdad? ¿Qué no se puede hacer con esos 7 millones de colones? Dentro de un montón de parámetros que deben incluirse, ¿verdad?, en la ley. Por decir nada más un ejemplo, pero sí hay muchos temas que tocar. Ahora, si el Parlamento fuera realmente representativo de la Asamblea Legislativa, podría uno estar pensando que si tenemos más de 100.000 indígenas en nuestro país, podría ser interesante que si hay 8 pueblos indígenas, 8 etnias, perdón, de 24 pueblos, 8 etnias, por cada etnia podríamos tener un diputado en la Asamblea Legislativa, para que haya una representación, o por lo menos que hubiese una representación significativa del indígena, porque yo no recuerdo, no sé si ustedes recuerdan algún diputado indígena que haya representado en nuestro Parlamento a la comunidad siendo de alguna de estas etnias, pero no se me viene a la mente, pero podría ser importante tener una representación en el Parlamento. Bueno, yo tampoco, no preciso ningún nombre, ¿verdad? Lo que tengo conocimiento, no preciso de ningún nombre. Hay muchos diputados que han ayudado a las comunidades indígenas, ¿verdad? Sí han habido, pero sería lo mejor y lo ideal, ¿verdad? ¿Quién más que un indígena para que defienda sus derechos y sepa cómo defenderlos y cómo plantearlos, ¿verdad?, ante el poder de la Asamblea Legislativa. Sí, porque hace poco hubo ahí un pereque en la Asamblea Legislativa por un proyecto donde se proponía un 7% de los pueblos en el sector público, puestos en el sector público para la comunidad afrodescendiente. Pero también sería importante que en ese tipo de distribuciones se contemple también al indígena. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Algún cierre? Se nos fue el programa. ¿Algo que quieran agregar? Pues a los jóvenes de la comunidad indígena y también a los que no son de las comunidades, porque a veces hacemos esa división, ¿verdad? Pero todos los jóvenes creo que tenemos una mismas necesidades, las mismas carencias. Esta pandemia lo ha evidenciado, pero hay que salir adelante. Darse por vencido no es la opción, y ese sería mi mensaje para los jóvenes. Dorco, muchas gracias. Gracias a usted, don Claudio. Arlene, un placer tenerte acá. Gracias. Muchos éxitos en ese emprendimiento turístico en tu zona. Ahí lo esperamos. Ahí estaré de nuevo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo, aquí en Noche Sin Tregua, donde hacemos política con P mayúscula. Un abrazo. Salud.